A los esforzados y valientes de este grupo quería darles un feliz año. Mi familia y yo queremos bendecirlos en gran manera, pedirle a Dios que nos dé una doble unción de espíritu de temor, que ustedes sean llenos de su presencia, que tengan mucha salud, muchas bendiciones, una prosperidad en gran manera espiritual y material. Quería compartir con ustedes una palabra eh, que está en Marcos 16:15 y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mm, Recuerdan que en un audio que mi hijo colocó, les compartía sobre los mandamientos y el arrepentimiento. Eran dos grandes mandamientos, que el primero era amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estos son dos grandes mandamientos que debemos cumplir. Pero entre los muchos mandamientos que habla la Escritura, habla sobre la gran comisión. Nosotros le llamamos la gran comisión porque es un mandato divino que toda criatura debe ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Pero ustedes dirán, ¿pero qué es el evangelio? El evangelio es el relato de la vida y las enseñanzas de Jesús. También nos habla del amor que Dios muestra a la humanidad mandando a su Hijo Jesucristo a redimirnos, a redimir al mundo. Juan 3:16 nos dice que de gran manera amó Dios al mundo, que entregó su Hijo para que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una parte del Evangelio que nosotros debemos relatarle a las personas. Muchas veces cuando no tenemos el conocimiento, cuando no hemos entrado a profundidad a leer la palabra, que es una gran invitación que yo les hago. Eh, Al principio, cuando yo empecé a leer la palabra, sobre todo el Nuevo Testamento, yo no, realmente soy sincera, yo no entendía nada. Eso era como un juego de fichas que yo no sabía de qué se trataba, pero a medida que fui leyendo la palabra, porque tenía esa hambre y esa sed de conocer la verdad, y después les cuento por qué hablo de esta parte, empecé a llenarme de muchas cosas, del amor de Dios, empecé a ver la verdad. Cuando leí que Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y yo que vengo de una familia católica, pues se vencen muchas cosas porque estamos como con esa cultura que nos han enseñado de que existen muchas formas de pedirle a Dios, de que existen muchas entidades o muchos seres o muchas personas, pero realmente el único que hizo el sacrificio en la cruz se llama Jesucristo. El único que redime nuestros pecados se llama Jesucristo. El único que entregó su vida y enmudeció sus labios y fue obediente y obediente de muerte hasta la cruz fue Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando yo leí esa parte, créanme que se derribaron en mí muchas cosas que tenía de enseñanza erróneas, porque pues realmente a uno nunca le inculcan leer la Biblia. Por eso la palabra dice que mi pueblo se perdió por ignorancia, porque nosotros no leemos la palabra de Dios. Es como cuando compramos algún utensilio para la casa, no lo sabemos manejar y lo manejamos y a veces estos se dañan porque no vamos a leer el manual, porque parece que es muy dispendioso, porque está en otro idioma, porque no queremos averiguar, porque nos dijeron que funcionaba así y resulta que primero tenía que oprimirse otro botón. Sí, esas cosas pasan. Yo una vez me compraron un bafle para escuchar música, yo nunca leí el manual y yo fui y lo conecté donde se conectaba las cosas allá en el carro y resulta que el bafle se dañó porque esa no era la corriente que el bafle debería recibir.
Y así pasa con la vida humana. Si nosotros no leemos la palabra, difícilmente vamos a seguir el camino de Cristo, difícilmente vamos a entender de qué se trata el Evangelio. Entonces, volviendo a Marcos 16, el versículo 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Pero ustedes dirán, ¿cuáles señales? Estas señales se verifican en el versículo 17 y 18. Dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18, tomarán en las manos serpientes y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales que el Señor confirma cuando nosotros estamos teniendo una relación con Él, porque Él hace que los milagros, señales y prodigios se hagan a través de nosotros. Por eso nosotros somos llamados vasos de honra. Sí, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Por ejemplo, Judas fue llamado vaso de deshonra, pero nosotros somos vasos de honra. ¿Cuáles son las señales? Son estas. Eso no quiere decir, hermano, que usted ahorita ve una serpiente y la coja o allí se tome un veneno, porque realmente para llegar a estas cosas tenemos que tener una relación muy estrecha con Dios, conocerle realmente, y la única manera que le conocemos es a través de su palabra. Entonces mi invitación hoy es que si usted realmente no ha leído la palabra, usted debe tener un testimonio de cómo conoció a Cristo. Yo cuando no conocía muy bien la palabra, pues testificaba de cómo llegué a los pies de Cristo y el Señor me sanó de un cáncer, y empecé a decirle a la gente que yo oraba, que leía mucho la palabra, que había cogido mucho el versículo del Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo decía, Señor, tu palabra dice que no me va a faltar mi cabello, que no me va a faltar mi salud, que no me va a faltar mi aliento, que no me va a faltar mi vida, Señor mi Dios, porque yo estaba asustada, tremendamente asustada, pero el Señor hizo un milagro en mí. Eso es uno de los milagros que yo les puedo contar que el Señor hizo en mí. Entonces, hermano, esto es uno de los mandamientos que debemos cumplir. Yo sé que en principio a uno le da como vergüenza, le da como pena, pero órele al Señor para que el día que usted dé su testimonio, para que el día que usted se tome las fuerzas y sea guiado por el Espíritu Santo, para darle una palabra a otra persona, órele al Padre por esa persona, órele al Señor que sean personas que tengan hambre y sed de Él, que sea una persona muy necesitada, así como nosotros. Todos llegamos a los pies de Cristo siempre en medio de una dificultad, de una enfermedad, sí, en circunstancias muy críticas. Un porcentaje muy mínimo llega a Cristo, es porque son de familias cristianas, que son muchachos desde muy pequeños que han visto los milagros, señales y prodigios de Jesucristo, y ellos pues no han necesitado tener estas atribulaciones, y muchas veces las tienen porque, hermano, para la tierra prometida es necesario pasar por los desiertos. Recuerde que el oro debe pasarse por fuego para llegar a ser joya preciosa. Y así Dios lo hace con cada uno de nosotros. Así que si usted se siente atribulado, se siente triste, se siente agobiado, hermano, póngase feliz porque usted está en la mira de los ojos del Altísimo, porque Dios hace grandes cosas con nosotros, porque quiere transformarnos, porque quiere restaurarnos, porque quiere ver a sus hijos actuando. Y en estos momentos, en esta era, hermano, sí que la gente necesita de la luz de Cristo, necesita de ese maná espiritual. Por eso yo insisto, en cada día insistiré en que por favor lea la palabra, así sea un versículo que usted tome de la Biblia, el que más le llame la atención, se lo aprenda y todo el día medite en él. Bueno, hermano, yo espero que esta palabra le haya servido. Es una guía que le quería dar. La guía también la da el Espíritu Santo, dice Juan 14:26,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Y Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es muy importante tener una relación estrecha, íntima con el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Entonces, hermano, yo le pido mucho a Dios que, que esta semilla haya caído en buena tierra y que dé su fruto al 100%, hermano. Eh, Adelante, no tema hablar de Cristo. El Señor siempre lo va a respaldar, nunca lo va a dejar avergonzado. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que sea un día bendecido para ustedes. Me disculpan el ruido, quería aprovechar este momento que tuve para compartir esta palabra.